Se nos pide evaluar cada expresión para los valores dados. Para evaluar una expresión algebraica, primero sustituimos los valores dados por las variables, y luego evaluamos o simplificamos la expresión dada usando el orden de operaciones. Para el número 1 se nos da la expresión 2x, 5. Se nos pide evaluar esto cuando x es igual a negativo 6. Para el primer paso, sustituimos x por 6 negativo y porque 2x significa 2 veces x, realizar la sustitución da. Usamos la expresión 2 veces negativa 6 menos 5. Siguiendo el orden de las operaciones, multiplicamos antes de restar. 2 veces negativo 6 es igual a negativo 12. Esto se simplifica a negativo 12 menos 5. Negativo 12 menos 5 es igual a negativo 17. La expresión es igual a 17 negativo cuando x es igual a 6 negativo. Ahora, si es útil, podríamos haber escrito esta diferencia como una suma. Restar 5 positivo es equivalente a sumar 5 negativos y, por lo tanto, 12 negativos menos 5 equivalen a 12 negativos más 5 negativos, lo que nos da 17 negativos. Para el número 2, tenemos la expresión 4 dividida por la cantidad 5 toneladas menos 4, que queremos evaluar cuando t es igual a 4. Sustituimos 4 por t, lo que nos da la expresión 4 dividida por la cantidad 5 por 4 menos 4. Tenemos que tener cuidado aquí. No podemos simplificar estas 4 patas aquí o estas 4 patas porque no podemos simplificar la suma o la resta. Cuando tenemos una fracción, tratamos esto como si tuviéramos símbolos de agrupación alrededor del numerador y el denominador. Por lo tanto, el siguiente paso es simplificar el denominador. En el denominador tenemos multiplicación y resta. Nos multiplicamos primero. Entonces tenemos 4 dividido por la cantidad 5 por 4 es igual a 20. El denominador se simplifica a la cantidad 20 menos 4. 20 menos 4 es igual a 16. Por lo tanto, esto se simplifica a 4 16avos, lo que sí se simplifica porque 4 y 16 comparten un factor común de 4. Para simplificar, dividimos el numerador y el denominador por 4. 4 dividido por 4 es igual a 1. 16 dividido 4 es igual a 4. La expresión es igual a 1/4 cuando t es igual a 4. La siguiente expresión es 2/3 veces pi r al cuadrado h, que queremos evaluar cuando r es igual a 3 y es igual a 7. Sustituimos 3 por r y 7 por h. Esto nos da la expresión 2/3 por pi por el cuadrado de 3 por 7. El primer paso es simplificar los exponentes. 3 al cuadrado es igual a 3 veces 3 que es igual a 9. Tenemos 2/3 pi x 9 por 7. Ahora multiplicamos. Pero antes de multiplicar podemos simplificar porque 3 y 9 comparten un factor común 3. Como fracción 9 veces 7 tiene un denominador de 1. Ahora, simplificando, hay 1 3 en 3 y 3 en 9. Multiplicando tenemos 2 por pi por 3 por 7, y porque 2 por 3 por 7 es igual a 42. Este producto como 42 pi. La expresión dada es igual a 42 pi, cuando r es igual a 3 y es igual a 7. A menudo usamos 3.14 como una aproximación para pi pero porque queremos el valor exacto de la expresión, lo dejamos en términos de pi. La siguiente expresión es 1/4 más 2a más b al cuadrado, que evaluamos cuando a es igual a 3 negativo y b es igual a 6. Realizar la sustitución al cuadrado sería el cuadrado del negativo 3. Necesitamos paréntesis alrededor del negativo 3 porque fuimos dos factores negativos 3. Luego tenemos más 2 veces a por b, que es 2 veces negativo 3 por 6 más b al cuadrado, que es el cuadrado de 6. El siguiente paso es simplificar los exponentes. Teniendo cuidado aquí, el cuadrado negativo 3 significa negativo 3 veces en 3, que es positivo 9. Entonces tenemos más 2 veces negativo 3 veces 6 más 6 al cuadrado es igual a positivo 36. Luego nos multiplicamos. Tenemos 9 más 2 veces negativo 3 veces 6 es igual a 36 negativo. Entonces tenemos más negativo 36, que también escribimos como solo menos 36 y luego más 36. El último paso es agregar un aviso aquí, estamos agregando opuestos para que esta suma sea 0. Esto es 9 más 0, lo que equivale a 9 o sumar de izquierda a derecha.
9 más negativo 36 es igual a negativo 27 de 27 más 36 es igual a positivo 9. La última expresión es la raíz cuadrada de 5a al cuadrado bc. Queremos evaluar esto cuando a es igual a 2, b es igual a 5 y c es igual a 1. Realizar la sustitución nos da la expresión raíz cuadrada de 5 veces el cuadrado de 2 veces 5 veces 1. Simplificando debajo de la raíz cuadrada, primero simplificamos los exponentes. 2 al cuadrado es igual a 2 por 2, lo que equivale a 4. Tenemos la raíz cuadrada de 5 por 4 por 5. No necesitamos los tiempos 1 pero vamos y lo dejamos ahí. Luego, multiplicamos debajo de la raíz cuadrada. 5 veces 4 veces 5 veces 1 es igual a 100. La raíz cuadrada de 100 se simplifica perfectamente a 10. La raíz cuadrada de 100 es igual a 10 porque 10 al cuadrado es igual a 100. Espero que hayas encontrado esto útil.